Hijitos, nos dice el Señor, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice el Señor, hubieran permanecido. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Satanás está posicionando todo lo que le pertenece, no tan solo en la iglesia, no tan solo en las iglesias que le pertenecen a Dios. Recordemos que la iglesia de Dios tiene un solo molde. Dios es uno solo. La iglesia católica no tiene nada que ver con Dios. Aquí habita el espíritu de Satanás. En la iglesia católica. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el espíritu dice. Dios no tiene nada que ver con ídolos. Satanás está posicionando lo que le pertenece. Así como Dios tiene un remanente que trabaja para él, de esta misma manera Satanás tiene un remanente que trabaja para él. Recogiendo hombres y mujeres que le quieran servir. Ahora, ¿cuál es la asignación de Satanás para estos tiempos? Engañar a todo aquel, no tan solo que no ha conocido al verdadero Dios. Satanás no tan solo está atacando a este ser humano para que su vida se pierda, sino que está atacando a la iglesia. Esa es su asignación, atacar la iglesia. Engañar a todo aquel que Dios le entregó un ministerio. ¿De qué manera Satanás lo está haciendo? Dándole cosas y enseñándole a hacer cosas que Dios ya le dijo que no puede hacer porque Él es santo. Satanás está posicionando, no tan solo decía, en la iglesia de Dios, todo lo que viene de Él. Es muy difícil que si el hombre ha muerto espiritualmente se dé cuenta que hay un intruso, un ser humano que no trabaja para Dios trabajando en la iglesia. Todo esto comenzó a suceder luego de la pandemia. Luego de la pandemia, este remanente entró y se apoderó de los altares y de todo lugar donde había necesidad. Como Satanás no se ve cuando opera en el cuerpo del hombre, el ser humano no puede discernir en qué cuerpo está Satanás. Pero Dios dice a través de su palabra, cuando nos habla del anticristo, que Él ya viene, que es el tiempo. Las señales revelan que el anticristo está cerca. Dios no tiene nada que ver con el mundo. Aquí podemos ver cómo podemos diferenciar la santidad de Dios con lo que no es santo. ¿Cómo podemos identificar lo que es de Dios y lo que no? Lo que es santo y lo que no es santo. Dios nos muestra su esencia. Él no tiene rostro. Dios tiene un reglamento específico de lo que se tiene que hacer en su casa. Cuando el hombre hace lo contrario, hay un problema en la casa de Dios y en la vida del ser humano que está haciendo prácticas que Dios no le dijo que hiciera en su casa. Satanás está posicionándose hace un tiempo, ya para este tiempo todo está
justo como tiene que estar antes de que la iglesia parta. Satanás no tan solo se está posicionando en las iglesias, sino que él está tomando lugares en el mundo. Él está tomando lugar en el mundo. Hay un remanente que salió de él. No son uno ni dos. Satanás tiene una autoridad para destruir la casa de Dios. Dios no tiene nada que ver con obras de hombres. Dios no tiene nada que ver con obras de hombres. Satanás está sacando lo que le pertenece a Dios, lo que es de salvación, y se está poniendo él.